contar con un video, el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. A continuación, voy a proceder a compartir mi pantalla para nuestra clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmes si se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, muy buenos días. La Academia Bryce les da la bienvenida a su plataforma virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes reciban la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático 1. Quien te habla es el profesor Jimmy Franco Chávez. El día de hoy, en el curso de Razonamiento Matemático 1, vamos a trabajar problemas de edades. Para ello daremos una breve introducción, continuando con el desarrollo del tema de planteo de ecuaciones. Veremos a continuación su aplicación a los problemas sobre edades. Así como existen muchos problemas en los cuales la incógnita es la edad de una o más sujetos, y utilizaremos métodos prácticos para su correcta solución. Primero se ordena y relacionan los datos. Posteriormente se plantea la ecuación, enseguida su resolución. En su solución se debe tener en cuenta los siguientes criterios. Criterio número 1, que nos dice: el tiempo transcurre de la misma manera para todos los personajes involucrados en un problema. Suponte que tenemos un problema el cual cuenta con 3 personajes. Y el problema te da a entender que vamos a retroceder al pasado 3 años en el tiempo. Yo podría retroceder solo para uno y para los demás no. No. Tendría que retroceder para los 3. Si el problema me indica que voy a adelantar al futuro 4 años en el tiempo, ¿adelanto solo para 2 y para 1 no? No. Tendríamos que adelantar para los 3. Eso me da a entender el criterio número 1. El tiempo transcurre de la misma manera para todos los personajes del problema. ¿Se entendió el criterio 1, jovencitos? Sí, profesor. Vamos al criterio 2. ¿Qué nos dice? La diferencia de las edades de 2 personas es constante a través del tiempo. Para esto vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿ustedes lo conocen al profesor Luigi Pareja? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Es su profesor de física, ¿cierto? Sí.
Sí. Muy bien. A ver, ¿cuántos años le calculas? 45 por ahí. 45. 38. 35. Ya, vamos a poner un punto promedio. Vamos a suponer que el profesor Luigi tiene 40 años. Lo vamos a comparar con su compañero Saúl Vilca. Saúl, ¿me puedes decir cuál es tu edad actual? 17. Su compañero Saúl me dice que actualmente tiene 17 años. Ahora, si el profesor Luigi actualmente tiene 40 y su compañero Saúl 17, vamos a retroceder al pasado 5 años en el tiempo. ¿Qué edad tendría el profesor Luigi? 35. 35. ¿Y su compañero 35. Saúl? 12. 12. 12. Perfecto. Vamos a suponer que el problema me dice que vamos a adelantar al futuro 7 años en el tiempo. ¿Qué edad tendría el profesor Luigi? 47. 47. 47. ¿Y su compañero Saúl? 24. 24. Muy bien. Ahora, en el presente el profesor Luigi tiene 40 y su compañero Saúl tiene 17. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? ¿23? 23 años. En el pasado, el profesor Luigi tiene 35 y su compañero Saúl tiene 12. ¿Cuál sería la diferencia? 23 años. 23 años. En el futuro, el profesor Luigi va a tener 47 años y tu compañero Saúl va a tener 24. ¿Cuál sería la diferencia? 23. 23 no varía. Yo les pregunto, ¿en algún momento la diferencia que existe entre los dos se va a extender? No. ¿Se va a No. acortar? Va a estar constante. No, la diferencia va a ser constante. Pregunto, ¿tiene o no tiene razón el criterio número 2? Sí, profesor. Muy bien, entonces. Pasemos al problemita número 3, al criterio número 3, que nos dice, la edad de una persona es igual a la diferencia del año actual menos el año de nacimiento. Para esto pondremos otro ejemplo. A ver, señorita Daisy Jara, ¿me podría decir por favor en qué año ha nacido? $2004. Su compañera Daisy nació en el año 2004. Puedo deducir entonces que en el 2021 Daisy va a tener 17 años. ¿Cierto o no, señorita Daisy? Sí. Profesor, ¿qué? ¿Usted es adivino? ¿Qué cosa? ¿Cómo sabe? ¿Usted la conoce a Daisy? No, yo no la conozco a Daisy. Pero, ¿qué pasa? Para poder averiguar la edad que va a tener en el 2021, estoy aplicando el criterio número 3, el cual me dice que la edad de una persona es igual a la diferencia del año actual menos el año de nacimiento. Este es un criterio que normalmente usamos los varones para poderle preguntar la edad a una señorita.
ya que como ustedes saben es un pecado mortal preguntarle la edad a una señorita. Bueno, de repente en este caso todavía no, pues porque son pues jovencitas, ¿no? Más que todo cuando están llegando a la poderosa barrera de los 30 años. A ver, pregúntale a una señorita que está a punto de cumplir 30 años, ¿cuántos años tiene? O te mete un golpe, o simplemente te dice que va a cumplir 29. Y al próximo año 28, y al próximo 27. O sea que en vez de ir aumentando los años, empiezan a disminuir. Pero entonces, nosotros, los varones que somos muy inteligentes, ¿qué hacemos? Utilizamos pues precisamente el criterio número 3. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente al año actual, restarle el año de nacimiento. Creo que es más fácil que la señorita te diga cuál es su año de nacimiento a que te diga cuál es su edad. ¿Quedó claro el criterio número 3? Sí. Claro, ¿cómo lo hago, profe? Muy bien, entonces. Pasemos al criterio 4. ¿Qué nos dice? Si se suman el año de nacimiento de una persona con su edad, se presentan dos posibilidades. Si la persona ya ha cumplido años, entonces la suma es igual al año actual. Pero si la persona aún no ha cumplido años, entonces la suma es igual al año anterior. Te pongo un ejemplo. Suponte que estamos hablando de una persona la cual nació en el año 2000 y actualmente tiene 21 años. ¿Qué me daría la suma? El año actual. El año actual. Estamos hablando del 2021. Te pongo otro caso. Suponte que hablamos de una persona que nació en el año de 1979. Actualmente tiene 41 años. ¿Qué me daría la suma? El año anterior. El año anterior. Estamos hablando del 2020. La pregunta sería, ¿por qué una suma me da el año actual y por qué otra me da el año anterior? ¿A qué se debe? Cuando da el año actual eso quiere decir que la persona ya ha cumplido años y cuando da el año anterior es cuando aún no ha cumplido. Correcto, señorita, muy bien. Entonces, si nosotros vamos al ejemplo, hemos hablado de una persona que nació en el año 2000, actualmente tiene 21 años, la suma me daba 2021. ¿Qué debo suponer de esta persona? Que ya ha Ya cumplido cumplió años. Que ya años. cumplió. Eso quiere decir que su cumpleaños es hoy, martes 18 de mayo, hasta el 1 de enero, cualquiera de esos días ha sido su cumpleaños. Pero luego hemos hablado de otra persona que nació en el año de 1979, actualmente tiene 41 años, la suma me daba 2020, me estaba dando el año anterior. ¿Qué debo suponer de esta otra persona? Que aún no ha cumplido años. Que aún no ha cumplido años. Por lo tanto, su cumpleaños debe ser mañana 19 de mayo hasta el 31 de diciembre, cualquiera de esos días. ¿Se entendió el criterio número 4? Sí, profesor. En síntesis, entonces, si yo sumo el año de nacimiento con la edad de la persona, me puede dar dos resultados. O me da el año actual o me da el año anterior. Si me da el año actual, quiere decir que ya ha cumplido años. Si me da el año anterior, quiere decir que todavía no ha cumplido años.
Pasemos al criterio número 5. ¿Qué nos dice? Con frecuencia es útil emplear uno de los llamados cuadros del tiempo. En estos cuadros del tiempo se consignan las edades de las personas a través del pasado, presente y futuro. Para que nosotros tengamos la idea de poder usar estos cuadritos del tiempo, generalmente se utilizan cuando aparecen las palabritas hace y dentro. Pregunto, ¿qué significa hace? Pasado. Que se está trabajando en el pasado. ¿Y qué significa dentro? En el presente. Futuro. En el presente. Futuro. En el ¿Ya? futuro. Ojo que pueden ser también sus sinónimos. ¿Ya? Los sinónimos. Ahora, pregunta para la clase. ¿Será posible que yo pueda trabajar un problema donde solo participen el pasado y el presente? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Ya? ¿Solo participen presente y futuro? Sí. Sí, profe. Correcto. ¿Solo participen pasado y futuro? No. 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 ¿Por qué no? Porque tiene que pasar por el presente. Correcto, joven. Muy bien. Es imposible que yo pueda ir de mi pasado directamente a mi futuro. Necesariamente, ¿por dónde tengo que pasar? Por el presente. Por el presente. Te lo digo ¿por qué? Porque hay problemitas que insinúan esta situación. Es decir, solo te hablan del pasado y solo te hablan del futuro, mas no te dicen nada del presente. A ojo cerrado, ¿tú qué le pones? El presente. Te acabo de decir, es imposible que tú vayas de tu pasado directamente a tu futuro. Otra preguntita. ¿Será posible que un problema pueda tener más de un pasado, más de un presente, más de un futuro? Sí, profe. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo para que tú solito te des la respuesta. En tu clase hay una señorita llamada Karen Esperanza. Vamos a suponer que es el personaje de nuestro problema. Resulta que de Karen yo puedo hablar cuando recién nació, cuando tenía 3 años, cuando tenía 7, cuando tenía 13. De Karen yo puedo hablar hace un año, hace un mes, hace una semana, hace una hora. ¿Qué estoy haciendo con tu compañera Karen? Estoy hablando de ella, pero en sus diferentes pasados. Pero de tu compañera Karen, yo puedo hablar dentro de media hora, dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 3 años, dentro de 7 años, dentro de 13 años. ¿Qué estoy haciendo ahora con Karen? está hablando de su futuro. En sus diferentes futuros. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer para hablar de Karen en sus diferentes presentes?
Eso sería pues imposible, salvo que resultara que Karen fuera una señorita que tenga problemas psiquiátricos, ¿no? Que tenga problemas mentales. Solamente las personas que tienen problemas mentales psiquiátricos son aquellas personas que puedan tener de repente presentes paralelos. Pero no creo que sea el caso de tu compañera Karen. Lo que te estoy queriendo decir entonces es que un problema puede tener muchos pasados. Un problema puede tener muchos futuros. Pero solamente un presente. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de Karen ahorita. Pero si pasa un segundo, ¿qué sucedería? Hablaría del futuro. El futuro es el... Si ha pasado un segundo, quiere decir que ya no estoy hablando de su presente, estoy hablando de su pasado. ¿Correcto? Entonces eso es algo que tú tienes que grabar en tu cabeza. El problema puede tener muchos pasados, el problema puede tener muchos futuros, pero solamente un presente. ¿Correcto, jovencitos? Sí. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del criterio número 5 con respecto a los cuadritos del tiempo, también tenemos que tomar en cuenta que las sumas cruzadas son iguales. Y en tal caso, nosotros teníamos un ejemplo donde hablábamos del profesor Luigi y tu compañero Saúl. ¿Cuántos años dijimos que tenía el profesor Luigi? 40. 40. 40. Supusimos que el profesor Luigi tiene 40 años. Tiene menos, pero vamos a suponer que tiene 40. Pero tu compañero Saúl nos dijo que él tenía 17. Supongamos que son los personajes de nuestro problema. Y el problema me dice que voy a retroceder al pasado hace 5 años. ¿Qué significa? Restamos la edad. Que le tengo que restar 5. ¿Qué edad tendría el profesor Luigi? 35. 35. 35. ¿Y tu compañero Saúl? 12. 12. El problema también me dice dentro de 7 años. Significa que tengo que aumentarles 7 años a cada uno. ¿Qué edad tendría el profesor Luigi? 47. ¿Y tu compañero Saúl? 24. 22. 24. ¿Cumple con la teoría? Sí. Se consignan las edades a través del pasado, presente y futuro. Pero adicionalmente nos dice que en el cuadro del tiempo las sumas cruzadas son iguales. ¿Cuánto sería 35 más 17? 52. ¿Cuánto? 52. ¿Y 12 más 40? 52. ¿Son iguales o no? Sí. En otro caso, 17 más 47. 64. 64. 40 más 24. 64. 64. ¿También son iguales o no? Profesor, Sí. ¿y qué pasaría si yo sumo las edades del pasado con las del futuro, pero también en forma cruzada? Son iguales. 35 más 24, 59. 59. Y 12 más 47, 59. 59. Entonces lo que yo tengo que tomar en cuenta
es que en un cuadrito del tiempo, todas las sumas cruzadas, sin excepción, son iguales. ¿Se entendieron los criterios, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Claro, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar a los problemitas. En el caso del problema 1 nos dice, un anciano comentaba, en 1932 tenía yo tantos años como expresaban las dos últimas cifras del año de mi nacimiento. Al poner en conocimiento de mi abuelo esta coincidencia, él dijo que con su edad ocurría lo mismo. ¿Cuántos años tenía cada uno de ellos en 1932? Entonces, si nosotros vamos a la solución de nuestro problemita, inicialmente el problema nos habla de un anciano, el cual nos comentaba que en 1932 él tenía tantos años como expresaban las dos últimas cifras de su año de nacimiento. Pregunto, ¿me puedes decir tú en qué año nació el abuelo? No, porque el problema no dice. Así que vamos a suponer que nació en 1900 AB. Pero según el comentario del anciano, resulta que en 1932 su edad era precisamente las dos últimas cifras de su año de nacimiento. Para este problemita, vamos a utilizar uno de los criterios que hemos estado repasando. ¿Qué decía el criterio? Si al año actual le quitamos el año de nacimiento, ¿qué nos daría como resultado? La edad actual. La edad actual de la persona. Pero para el problema, ¿cuál sería el año actual? 932. Entonces, si a 1932 le quitamos el año de nacimiento, me va a dar la edad del anciano, que era AB. Pero si yo aplico una descomposición polinómica, tendremos que 1932 menos 1900 menos AB es igual a AB, donde 32 menos AB es igual a AB, donde 2AB sería igual a 32, y entonces AB sería 16. Al encontrar AB, ¿qué estamos encontrando? La edad de La edad del anciano en 1932. Pregunto, ¿me puedes dar el año de nacimiento del anciano? $1916. 1916. Muy bien, ¿qué más dice el problema? Al poner de conocimiento a mi abuelo esta coincidencia, él dijo que con su edad ocurría lo mismo. Quiere decir que el anciano en ese tiempo le contó a su abuelo. Eso quiere decir que ahora vamos a hablar del abuelo del anciano. ¿Me podrías decir en qué año ha nacido? Ojo, que tienes que considerar que el anciano ha nacido en 1916 y que ahora estamos hablando de su abuelo. ¿En qué año habría nacido? No sé, profesor, pero como es el abuelo del anciano, deduzco que ha sido 1800 algo. Así que le pondremos
1800 XY. Pero resulta que el abuelo del anciano en 1932 tenía una edad que era precisamente las últimas dos cifras de su año de nacimiento. Aplico el mismo criterio. Si al año actual le quito el año de nacimiento, entonces me daría la edad de la persona. Si aplico una descomposición polinómica, 1932 menos 1800 menos XY es igual a XY, donde 132 menos XY es igual a XY, 2XY es igual a 132, entonces XY es igual a 66. ¿Pero qué es XY? La edad del abuelo en 1932. ¿En qué año nació el abuelo? En 1866. Pero la pregunta dice, ¿cuántos años tenía cada uno de ellos en 1932? El anciano tenía 16 años y su abuelo 66. Así que si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas? Continúe. Profesor, Dígame, señora. donde dice en 1932 tenía, o sea, eso se refiere, como en el ejercicio ponemos como edad, como año actual, pero, o sea, en este ejercicio, en ese caso estaría contando, o sea, como que si fuera pasado. Claro. O sea, si tú te das cuenta, tú tienes que interpretar tu problema. ¿Quién te cuenta la situación? El anciano. El anciano. Y el anciano dice que en 1932 tenía. O sea, el anciano está hablando de su pasado. Y eso lo deducimos como año actual. Claro. Año actual para el problema. Ya, profesor, solo eso tenía una pequeña duda, ¿no? Gracias. Listo. Sí, es interpretar el problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Al parecer, no hay dudas. Muy bien. Seguimos entonces. Pasemos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? Al ser interrogada Valeria por su edad, responde: si al año en el que cumplí 15 años le suman el año en el que cumplí 21 años y a este resultado le restan la suma del año en que nací y el año actual, obtendrán 12. ¿Qué edad tiene Valeria? Si yo voy a la solución de mi problema, se supone que esta señorita Valeria tiene un año de nacimiento. Yo no lo conozco. Pero voy a suponer que nació en el año de 1990. Pregunta para la clase. Si Valeria nació en el año de 1990, ¿en qué año cumplió 15 años? 2005. En el 2005. ¿En qué año cumplió 21? 2011. 11. En el En 2011. 2011. ¿Qué hemos hecho para obtener esos años?
hemos sumado los años, la edad que sumaba. Vale. Hemos sumado en tal caso su año de nacimiento más la edad que quiero que tenga. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. Pero realmente nosotros no sabemos en qué año ha nacido Valeria. Así que pondremos que su año de nacimiento es N. Pero tú conoces su edad de Valeria, su edad actual, No. tampoco, No, no. ¿cierto? Porque el problema no dice. Pero si a la edad de Valeria, la edad actual, le sumamos el año de nacimiento, ¿qué me daría? Por criterio, año de nacimiento más su edad actual, ¿qué me da? Año actual. El año actual, ¿cierto? Según el problema dice, si al año en el que cumplí 15 años le suman el año en el que cumplí 21 años, a este resultado le restan la suma del año en que nací y el año actual, obtendrán 12. Entonces, por dato del problema, yo planteo lo que el problema dice. Al año en el que cumplí 15 años, le sumo el año en el que cumplí 21 años. A esta suma le restamos la suma del año de nacimiento con el año actual y obtendrán 12. He planteado lo que el problema me dice. Pero toma en cuenta lo siguiente. Hay un signo negativo. Eso significa que el signo negativo va a cambiar de signo a todo lo que está dentro del corchete. Ahora, positivo y negativo se pueden ir. Pero 15 más 21 es 36 menos E igual a 12. Por lo tanto, la edad de Valeria actualmente es ¿de cuánto? De 24 años. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? En cierto día de septiembre del 2002, un profesor sumó los años de nacimiento de 45 estudiantes de un salón y luego las edades de los estudiantes. Entonces sumó ambos resultados y obtuvo 90.068. ¿Cuántos estudiantes no habían cumplido años hasta ese día? Si nosotros vamos a la solución del problemita, luego de haberlo leído detenidamente, a mi cabeza inmediatamente viene los criterios que hemos repasado para poder desarrollar los problemas de edades. Y había un criterio que hablaba de que si al año de nacimiento le sumo la edad de la persona, me podría dar dos resultados. O me da el año actual o me da el año anterior. ¿A qué se debía esa situación? Cuando no cumplía años o cuando cumplía años. O sea, cuando ya cumplía Si años, me da el estaba en año la... actual, entonces Cumplía ya, o sea, ya persona cumplido. ya ha cumplido años. ¿Mm? Pero si me da el año anterior, es una persona que todavía no ha cumplido años. Entonces,
Yo voy a suponer que los 45 estudiantes ya cumplieron años. Por lo tanto, el criterio me dice que si al año de nacimiento le sumo la edad, me tendría que dar el año actual. ¿Y cuál es el año actual para este problema? 2002. 2002. El 2002. Si Septiembre. yo hablo del primer alumno, su año de nacimiento más la edad, me tendría que dar el 2002, que es el año actual. Si hablamos del segundo alumno, año de nacimiento más su edad, me tendría que dar el 2002. Tercer alumno, año de nacimiento más su edad, me tendría que dar el 2002. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy suponiendo es que todos los estudiantes ya cumplieron años. Y así seguiría sucesivamente hasta que lleguemos al alumno 45, el cual a su año de nacimiento le sumamos la edad y me tendría que dar el 2002. Lo que yo voy a hacer, según el problema, es sumar todos los años de nacimiento, voy a sumar todas las edades y luego los resultados los voy a sumar. Pero si yo hago eso, la suma de los resultados vendría a ser lo mismo a que yo sumara todos los años actuales. ¿Y cuántas veces se repite el año actual? 45 veces. Entonces puedo multiplicar 45 por 2002. ¿Cuánto nos daría? 90.090. 90.090. Pero ojo, ese resultado es el que me da a mí. Pero al problema le daba un resultado de 90.068. Pero entonces, profesor, eso quiere decir que hay una diferencia. ¿De cuánto? 22. Hay una diferencia de 22. ¿Qué debo suponer que son esos 22? Los alumnos que aún no han cumplido años. Que aún no han cumplido años. Y la pregunta precisamente dice, ¿cuántos estudiantes no habían cumplido años hasta ese día? Si buscamos en 22 nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Braille, sería la alternativa A. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, profesor. alguna duda? Ninguna pregunta. Sí, profesor, sí entendí. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si el problema me hubiera dicho cuántos estudiantes ya habían cumplido años hasta ese día? ¿22 menos 45? 45 Estamos menos hablando de 22. 23, ¿o no? Ujú. Entonces, cuidadito con la pregunta. Este tipo de problemita puede venirte en tu examen de admisión, pero tienes que tener mucho cuidado con la pregunta, porque como que te puede preguntar una cosa, también te puede preguntar la otra. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Pasemos al siguiente problemita. ¿Qué nos dice? A ver, veamos. Dice, en el mes de septiembre, Valeria sumó a los años que tiene los meses que ha vivido, obteniendo como resultado 265. ¿En qué mes nació Valeria? Si nosotros vamos a la solución del problemita, pregunto, ¿tú sabes cuántos años tiene Valeria? No. No. No, el problema no dice. Vamos a suponer que tiene X años. ¿Me puedes decir cuántos meses ha vivido Valeria? No. Sí. ¿Por qué? 600. Porque recuerda que un 200. año, ¿cuántos meses tiene? 12.
12. Y si Valeria tiene X años, ¿cuántos meses ha vivido? 12x. 12x. 12x, ¿verdad? Según el problema dice, en el mes de septiembre Valeria sumó a los años que tiene los meses que ha vivido. O sea que si Valeria suma X más 12X, ¿qué me daría la suma? 13X. Pero ojo, de ahí yo me doy cuenta de un detalle. La suma termina siendo divisible entre 13. Pero según el problema, el resultado es 265. Pero 265 no es divisible entre 13. Entonces lo que se deduce es que hay meses adicionales que no completan el año. Significa que si yo divido 265 entre 13, me va a dar a 20, pero con un residuo de 5. Eso quiere decir que en el mes de septiembre, Valeria tenía 20 años con 5 meses. La pregunta dice, ¿en qué mes nació Valeria? Entonces tengo que retroceder 5 meses para saber su cumpleaños. Recuerda que esta situación se dio en septiembre. El mes anterior sería agosto, el anterior sería julio, el anterior sería junio, el anterior sería mayo y el anterior sería abril. Hemos retrocedido 5 meses. ¿En qué mes nació Valeria? Abril. Abril. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. ¿No hay dudas entonces? No, profesor, no hay duda. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente problemita. Dice, al preguntarle la edad a un abuelo, este contestó: no soy tan joven para decir que tengo 60 años, ni tan viejo para ser noventón. Cada uno de mis hijos me ha dado tantos nietos como hermanos tiene. Mi edad es exactamente el doble de la suma del número de hijos y nietos que tengo. ¿Cuál es la edad del abuelo? Si nosotros vamos a la solución del problema, se le preguntó a un abuelo por su edad y él nos contestó: no soy tan joven para decir que tengo 60, ni tan viejo para ser noventón. ¿Qué debo interpretar con eso? Que es menor de 90. Es menor de 90, Mayor de 60 pero y mayor de 60, ¿cierto? Eso es lo primero que yo tengo que interpretar. Ahora, yo te pregunto, ¿sabes cuántos hijos tiene el abuelo? No. No, porque No. el problema no dice. No se sabe. Entonces vamos a decir que los hijos son X. Pero si tiene X hijos, cada hijo, ¿cuántos hermanos tenía? La cantidad de nietos. Si son X hijos, cada hijo, ¿cuántos hermanos tenía?
Más Menos claro, 1. si son 5 hermanos, si son 5 hijos, cada hijo, ¿cuántos hermanos tiene? 4. Sí. 4. ¿Cierto? N menos En 1. este caso, si son X hijos, X cada menos, hijo, ¿cuántos hermanos tiene? X menos 1. X menos 1. X menos 1. Según el comentario del problema dice, cada uno de mis hijos me ha dado tantos nietos como hermanos tiene. Si son X menos 1 hermanos, cada hijo, ¿cuántos nietos tiene? X menos 1. X menos 1. El abuelo, ¿cuántos nietos tiene en total? X menos 1. No, en total. X menos 1 por X X. menos 1 son los nietos de un hijo. X por X menos Pero 1. yo quiero saber el abuelo en total, ¿cuántos nietos tiene? X menos 1 por X. X menos 1 por X. El número de hijos por el número de nietos que tiene cada hijo. Ese sería el número total de nietos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, según el comentario, ¿qué dice el problemita? Mi edad es exactamente el doble de la suma del número de hijos y nietos que tengo. O sea que la edad del abuelo sería el doble de X más X por X menos 1. Si yo desarrollo esta situación, quiere decir que la edad del abuelo sería 2X al cuadrado. Pero yo sé que la edad del abuelo resulta siendo mayor que 60, pero menor que 90. Así que 60 es mayor que 2X al cuadrado, pero 2X al cuadrado es menor que 90. El 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir. Así que 30 es menor que X al cuadrado y X al cuadrado es menor que 45. Pero de ahí yo llego a una conclusión. X al cuadrado es un cuadrado perfecto entre 30 y 45. ¿Cuál es el único cuadrado perfecto entre 30 y 45? 36. Pero a mí no me pide hallar el cuadrado perfecto, a mí me pide hallar la edad del abuelo. Y yo sé que la edad del abuelo es 2 por X al cuadrado, o sea, 2 por 36. Así que el abuelo, ¿qué edad tiene? 72 años. 72. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa A. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes, señoritas? No, profesor. Muy bien, entonces, ahí nos vamos a quedar por el momento, siendo las 9:55 de la mañana. Vamos a finalizar nuestra grabación del día de hoy y los invito a que pasen a su siguiente clase.